6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les agradecemos que sigan con nosotros. Voy con Luis Soriano, Cosas de Derechos Humanos, a quien abrazo con mucho afecto. Luis, excelente mañana. Tu espacio, adelante. ¿Qué ole, Toño? Muy buenos días tengas tú y todo tu auditorio. Pues antes que nada, feliz Día del Niño a todos los que están ahí en cabina y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Cierto, feliz Día del Niño, mi queridísimo Luis. Sí, fíjate que a razón de este día, precisamente 30 de abril, Día de la Niñez en México, pues es una fecha, sí para celebrar, sí para apapachar a nuestras infancias, pero también tenemos que hacer conciencia, Toño, de que estamos hablando sobre uno de los dos sectores más vulnerables que hay en el mundo, siendo las personas adultas mayores unas y las infancias las otras, sectores ambos que debemos de enfocar nuestras energías y recursos con la mayor intensidad de lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Una de las declaraciones, Toño, más longevas que existe desde la creación de la ONU es la aprobada en 20 de noviembre del año de 1959 y se trata de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, y su antecedente, imagínate, es la Declaración de Ginebra de 1924, que todavía era cuando existía la Sociedad de las Naciones, que después terminó siendo las Naciones Unidas. Y todo esto derivado de lo horrible que fue la Primera Guerra Mundial, en donde muchísimas afectaciones se generaron a las infancias, ¿no? Por todo esto que pasó. Y es tan importante que el mismo 20 de noviembre, pero ahora de 1989, se aprobó el texto final de lo que es la convención que hoy conocemos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un documento vinculante, es decir, que está obligando y que se obligan todos los países que lo han ratificado, que lo han firmado, a cumplir con sus obligaciones. Así de importante es para todo el mundo pensar en este tema de las infancias en el mundo, y por supuesto es fundamental tenerle que dar ese valor hoy, que es el Día de la Niñez, ¿no crees? Sí, sin duda, sus derechos todos, como cuáles, bueno, ¿qué podemos decir? Tú lo sabes más que nada. La prioridad, la identidad, derecho de vivir en familia, no ser discriminado, ¿no? Sí, de hecho, hay 4 principios bien importantes ahorita que dices el tema de la no discriminación. Hay 4 temas fundamentales que el día de hoy, que es el día de la niñez, pues debemos de tomar en cuenta nosotros como adultos de cumplir y respetar a los niños. Uno, lo acabas de decir muy bien, el tema de la no discriminación, es decir, evitar el tema del adultocentrismo, evitar pensar que las niñas y los niños son objetos de protección de la familia y no sujetos de derecho, el pensar en el interés superior de la niñez, que es bien importante para los casos concretos, que por encima de cualquier tema está el interés superior de la niñez, Claro. el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que tienen todas y todos los niños del derecho a vivir, y alcanzar su máximo potencial en la vida. Y el cuarto principio, que es bien importante, es la participación infantil. Las infancias, Toño, tienen el derecho de recibir, de ser parte de las consultas a situaciones que les afecten y que sus opiniones sean tomadas en cuenta en el ámbito público como en el ámbito privado, porque de repente pensamos que a partir de los 18 años tienen derechos, ¿no? O se les Sí, generan los derechos a opinar, y eso no es cierto. Es un tema bien importante, ¿no? sí, sin duda. A ver, pongámoslo en claro. La Ley General de Derechos de las Niñas y los Niños, adolescentes, tiene que ser respetada al pie de la letra. Sí, que tenemos nosotros una ley a nivel nacional que le faltan muchos temas, o sea, todavía estamos en el tema de la progresividad, frente a lo que es la Convención sobre el Derecho de la Niñez, ¿no? Que es un documento más global, pero necesitamos adecuarlo, y tienes toda la razón, Toño, o sea, se tiene que cumplir tal cual los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes para poder respetar este tema. Y mira, es un tema delicado, pero tenemos que ir a las cifras, Toño, y tenemos que saber en blanco y negro cómo estuvimos en México, cómo cerramos México
en México en el año 2003 con respecto al tema de niños, niñas y adolescentes, si me lo permites, platicarte. A ver, adelante. Mira, por ejemplo, según esto es información de la Redim, que es la red de los derechos de las infancias en México, dicen que hay, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desaparición y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos. Por ejemplo, este documento lo revelan en el que se llama documento Balance Anual sobre la situación de los derechos de las infancias en el país, que fue presentado al gobierno y al Poder Ejecutivo precisamente a inicios de este año. ¿Qué documentaron? Ellos documentaron que para el 2023 fue un año donde se observaron pocos avances, como la reducción del embarazo a adolescentes, el tema de la pobreza y algunos delitos, pero también el retroceso en materia de garantizar los derechos de las infancias. Cifras. Homicidios, los homicidios que evidencian la violencia que sufrieron 490 mujeres y 1,605 hombres de los 13 de niñas, niñas y adolescentes. Los 3 estados con mayor cantidad de homicidios de la niñez y adolescencia el año pasado fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco. En materia de desaparición, desde que se tiene registro el tema o sea, que han estado registrando el tema de desapariciones, llevamos casi 100,000, o sea, 99,327 personas de 0 a 17 años de edad que han sido reportadas como desaparecidas hasta el 4 de enero del 2024. De estas niñas, niños y adolescentes, 17,233 continúan desaparecidos a la fecha que fue publicado el informe de ellos, siendo que 9,218 son mujeres y 7,946 son hombres. Los restantes 82,000 que desaparecieron, bueno, fueron localizados, pero 859 casos corresponden a niñas, niñas y adolescentes hallados sin vida. Frente a todos estos datos, Toño, pues tenemos que repensar cómo vamos a intervenir en esta atención, ¿no? Sí, sin duda alguna. Los medios de comunicación, Luis, tenemos que hacer nuestra tarea de impulsar, de apoyar y de promover esta cultura del derecho, respeto a todos los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país y, por supuesto, de nuestra entidad. Sí, es fundamental que los medios de comunicación son los mejores aliados para la dignificación, para la defensa de los derechos humanos y para la prevención de las violencias que se pueden llegar a generar. Sin los medios, tanto tradicionales como los digitales o los modernos que hay hoy, todos son necesarios para poder construir estos procesos de generar una cultura de derechos humanos, una cultura de paz, una cultura que genere procesos de construcción hacia la dignificación de los derechos humanos y romper precisamente las violencias que se están generando de manera lamentable, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Sin duda, sin duda. ¿Con qué rematas, Luis? Pues mira, yo creo que es fundamental, Toño, tener que pedirle y construir con el Estado y con los candidatos que vienen hacia adelante que las áreas de atención que tienen enfoques intergeneracional, como lo que es CIPINA, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los ayuntamientos, la academia, como las organizaciones de la sociedad civil, debemos de pensar en políticas públicas que fortalezcan los mecanismos de participación efectiva de todas las infancias, pero también que busquen construir procesos de prevención, que cada vez que se construya una política pública en el Estado, se tenga que estar pensando en las infancias, en donde no seamos nosotros los que pensemos qué necesita el infante, sino que sean las infancias las que nos digan a nosotros, los adultos, qué es lo que ellos requieren y qué es lo que ven ellos desde su enfoque y desde su vida, porque es la única forma en la cual vamos a poder generar un enfoque transversal de intergeneracionalidad. Completamente de acuerdo contigo. Mi queridísimo Luis, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes y nuevamente feliz Día del Niño.
Igualmente, felicidades a todas y a todos. Un abrazo. Las 9 de la mañana con 16 minutos.